Señor defensor del pueblo, señor Eduardo Vega, usted ha publicado una nota de prensa, la número 014-2012 de POCI, donde se refiere a nuestra organización, al Movadef. Esta es la nota. ¿Y qué hace ahí? Ahí vierte los siguientes criterios, solamente extractando algunos. ¿Qué dice? El terrorismo y los grupos de fachada del terrorismo son antidemocráticos y por consiguiente no pueden ser admitidos como partidos políticos. ¿Qué más dice? El Movadef precisa que se guía, lo que evidencia que este grupo no ha renunciado al terrorismo como ideología. Y por último, solamente para sacar algo, ¿qué más dice? Tengan en cuenta que el artículo 14, que por si acaso no nos condena, dice, establece la ilegalidad de las organizaciones políticas. Le respondemos, señor Eduardo Vega. Primero, esta nota oficial no tiene en absoluto ningún argumento jurídico, es eminentemente política. ¿Y a qué ataca? A nuestra guía ideológica, al marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. ¿Con algún argumento serio? No, sin otro argumento que su posición recalcitrante, su odio cerval a nosotros. ¿Y cómo analiza usted? Usted analiza con una lógica neopositivista, una lógica burguesa, que no registra el proceso histórico, social, político vivido en nuestro país. Y por eso es que usted concluye negando el desarrollo del pensamiento humano. Sus ataques no pasan de afirmaciones y adjetivos huérfanos de fundamentos. Nosotros le respondemos, sí, tenemos una guía ideológica, el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Tenemos una política. ¿Y qué es esta política? Es la aplicación concreta de esta ideología. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Estamos por la democratización de nuestro país al servicio del pueblo. Tanto la ideología y la política nuestra sirven a ello. Además, ¿cómo se especifican estas dos? Se especifican en nuestros lineamientos programáticos. Lineamientos que ¿de dónde se derivan? Del camino del pueblo, de su necesidad, y están a su servicio. Lineamientos sobre los que no opina nadie de ustedes, politicastros, funcionarios que no cumplen su función. ¿Por qué? No opinan adrede. Usted, señor Vega, nos ataca visceralmente. ¿Por qué? Porque sirven a intereses que no son del pueblo, pues precisamente. Usted, señor defensor del pueblo, ¿a quién quiere que apliquemos? A Fukuyama, que negó el desarrollo de la historia y que proclamó la caducidad de las ideologías, salvo ¿cuál? La de la burguesía. ¿Y en qué se basó él? Se basó en la supuesta perpetuación del imperialismo en cuanto a sistema económico, político. Ese sistema con toda la miseria, la destrucción y la muerte que deja cotidianamente ¿a quiénes? ¿A ustedes? No, al pueblo, a los de abajo. Mire, señor Vega, el hombre es acción dentro y en función de una clase. Y como consecuencia de esto, genera ideas. Esto es ideología. Y con esas ideas, ¿qué se plasma? Se plasman las tareas que determinan la historia. Y esa acción organizada sirviendo a la transformación social, al mantenimiento y defensa del sistema, sirviendo a una minoría, como lo hacen muchos de ustedes, o al avance y desarrollo, ¿en función de qué? En función y al servicio de las grandes mayorías. ¿A quiénes sirve el señor Vega? ¿A quiénes sirve usted? Luego, vamos a ver, ¿quién es el defensor del pueblo? ¿Cuál es su competencia? Su misión, su función. Según la propia Defensoría del Pueblo, ¿qué dice? Su función tiene que ver con proteger, con defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración del Estado. ¿Qué más dice? Se rige por la Constitución y su ley orgánica. El defensor no desempeña funciones de juez, de fiscal, ni sustituye autoridad alguna.
¿Qué más dice? Busca solucionar problemas concretos antes que encontrar culpables. Es así que no dicta sentencias, sino que busca influir en las decisiones que se tomen. Eso dice. Pero ¿qué ocurre con usted, señor defensor del pueblo? Denunciamos que usted evidentemente no cumple su función, más va en contra de la propia Constitución Política del Perú, de su propia ley orgánica. Usted violenta frontalmente los derechos de nosotros, porque nosotros también somos parte del pueblo. Usted se arroga el que usted es defensor de todo el pueblo. ¿De qué parte, digo yo? Nosotros tenemos también derechos constitucionales, fundamentales, y no solo nosotros, los activistas del Movadef, los 360.000 peruanos que apoyaron nuestra inscripción en todo ese proceso. Pero usted, en su cabeza, no registra que hay un grupo de ciudadanos y los pone al margen de la ley. Usted asume funciones que no le competen. Actúa como policía. ¿Pero qué tipo de policía? Un policía que persigue lo que no existe. Además, ¿qué más hace? Se promueve como fiscal. ¿Y qué nos imputa? Delitos que no hemos cometido, que existen en su cabeza, a futuro, lo que podríamos hacer, lo que podríamos cometer. Pero no tiene ningún razonamiento lógico. ¿Qué más nos dice? ¿O cómo se yergue usted? Usted se yergue como juez, inquisidor, implacable, y nos condena, señor defensor del pueblo, sin cumplir su función, a ser ciudadanos sin derechos, al margen de la ley. ¿A qué llama usted? ¿A proscribirnos? ¿A perseguirnos? ¿A desatar toda una persecución política contra nosotros por pensar diferente y por tener una política que sirve al pueblo? ¿A qué llama? A que nos arrojen en la hoguera. ¿Y eso qué demuestra? Que objetivamente usted no está por una verdadera democracia, porque persigue a los verdaderos demócratas. ¿Por qué está usted? Por esa tan pregonada, tan cacareada democracia, sí, pero falsa democracia burguesa. Por eso está usted. No democracia para el pueblo, no para los de abajo, sino para los que mandan, para los que explotan en nuestro país y sirve a sus intereses. Y así usted se llama defensor del pueblo, así se dice demócrata, que la historia, el pueblo, lo juzguen por todo esto que está ocurriendo contra nosotros, toda esta persecución política contra los marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, verdaderos demócratas que servimos al pueblo y no perseguimos ningún interés ni afán individual, personal o de grupo. Déjese usted de llamar demócrata cuando sus dichos y sus hechos demuestran que no es tal.